¿Se acuerdan que estábamos viendo centro de masa? Vimos Big cómo, five, four. ¿perdón? Oh, profe, Eh, antes de comenzar tengo una duda sobre los talleres. ¿Lo vemos después, te parece? Ya. Ya. Eh, Nosotros entonces definimos algo, un punto llamado centro de masa, y vimos cómo se determina ese punto. Entonces, la pregunta es, ¿qué gracia tiene el centro de masa? ¿Qué utilidad tiene el centro de masa? Eso lo tiene que haber visto en Física 1. ¿Se acuerdan algo de eso, no? La verdad es que yo no me acuerdo mucho. Bien, entonces, eh, algo conversamos de eso en la primera clase, en que ¿Qué? la fuerza eh, que se define que actúa sobre una partícula es simplemente el producto de la masa por su aceleración. Si un cuerpo se traslada solamente, entonces todos sus puntos o todas sus partículas tienen la misma aceleración. Por lo tanto, la fuerza que actúa sobre ese cuerpo es simplemente la masa del cuerpo por la aceleración, que es común para todas sus partículas. Pero si tenemos nosotros, por ejemplo, un cuerpo que se está trasladando con una cierta velocidad, pero a su vez está rotando, entonces todas las partículas no tienen la misma aceleración. Entonces el problema es cómo se define la fuerza que actúa sobre el cuerpo. Permite predecir el comportamiento del cuerpo, no sé. Ese es el asunto. Entonces el cuerpo se traslada y además rota. Las partículas que lo constituyen describen trayectorias distintas. En general algunas curvilíneas y a lo mejor algún punto describe una trayectoria rectilínea. Entonces no hay una aceleración común para todas las partículas que lo constituyen. Entonces el centro de masa nos permite definir la fuerza que actúa sobre el cuerpo. Entonces miremos lo siguiente. Hagámoslo bien fácil. Supongamos que tenemos un sistema formado por dos partículas. Entonces, una partícula de masa M1 y una partícula de masa M2. Y sobre la partícula número 1, entonces puede estar actuando una fuerza externa sobre ella. Y sobre la partícula número 2, otra fuerza externa que puede tener cualquier dirección. Fuerza sobre la 2 externa. Y entre ellas, entonces, lo que podemos tener es una interacción mutua, ya sea atractiva, si es una interacción gravitacional, o podría ser una interacción repulsiva, si fuese una interacción eléctrica, o también atractiva si es eléctrica. Son las dos posibilidades. Entonces, supongamos que sobre la partícula número 1 actúa la fuerza que produce la partícula 2 sobre la 1. Entonces, esa fuerza, no sé, pues la podríamos anotar así. 1, 2, que sería la fuerza que actúa sobre la partícula número 1 debido a la ¿Profe? número 2. Entonces, si la reacción a esa fuerza
actúa sobre la partícula número 2. Y esa fuerza la llamamos F2.1. Profe, ¿Sí? Cuéntame. ¿esas dos partículas están en el mismo cuerpo o no necesariamente? Podrían estar en el mismo cuerpo. Ah, ya. ¿De acuerdo? Sí, sí. Pero en general, consideremos que son dos partículas que están separadas en una cierta distancia y constituyen un sistema formado simplemente por dos partículas. Después pensamos qué es lo que pasa con un cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, podemos plantear la ecuación de Newton para cada una de las partículas. Entonces, la masa 1 de la partícula número 1 por su aceleración, eso tiene que ser igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre ella. Y sobre ella hay dos fuerzas. La fuerza F1 externa más la fuerza de interacción mutua, la fuerza F1,2. Y sobre la ecuación de Newton para la partícula número 2 será la masa de ella, m2, por su aceleración, y la suma de las fuerzas que sobre ella actúan. La fuerza 2 externa más la fuerza F2,1. Entonces, lo que podemos hacer es sumar esas dos ecuaciones. Entonces, nos va a quedar M1 por A1 más M2 por A2 es igual a la suma por el otro lado. Ahí está. Pero, ¿qué es lo que pasa? La fuerza F1,2 es opuesta a la fuerza F2,1, porque es un par acción y reacción. O sea, es una fuerza de interacción mutua. Entonces, al sumar la fuerza F1,2 o F2,1 por la fuerza F1,2, eso da 0. Entonces, nos queda simplemente lo siguiente. M1 por A1 más M2 por A2. Eso es igual a F1E más F2E. Y la suma de esas dos fuerzas sería la fuerza externa que actúa sobre el sistema formado por esas dos partículas. Así que esto nos queda F externa, pongámoslo así. Es la suma de F1,2 de F1E más F2E. No sé si estamos claros hasta ahí. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Entonces, de ese sistema formado por esas dos partículas, nosotros podemos ubicar su centro de masa. Y la ubicación del centro de masa de esas dos partículas ya sabemos dónde está ubicado, pero su expresión es esta. Profe, ¿puedo volver para atrás un segundo, por favor? ¿Perdón? ¿Puede volver al anterior un Sí, segundo, por claro, favor? por supuesto. Ya, listo, gracias. ¿Se ve clara la imagen? Sí, profe. Ya. Entonces, ya sabemos cómo se determina el centro de masa. En este caso, la sumatoria va de 1 a 2, porque hay solamente dos partículas. Entonces, esto es M1, R1, M2, R2, partido por la suma, ¿no es cierto?, de las dos masas.
Entonces, si la partícula número 1 se mueve, entonces R1 cambia con el tiempo. Y el vector R2 también podría cambiar con el tiempo si la partícula número 2 se mueve. Por lo tanto, lo que uno podría calcular es la velocidad del centro masa del sistema partícula. Y la velocidad del centro masa del sistema partícula es simplemente el cambio instantáneo de la posición del centro masa respecto al tiempo. O sea, la velocidad del centro masa del sistema partícula es la derivada de la posición, de su posición respecto del tiempo. Bueno, las masas son fijas en este caso, así que la derivada entra solamente en los vectores posición. Entonces nos va a quedar que la velocidad del centro masa es m1 v1 más m2 v2. Todo eso dividido por m1 más m2. Pero no necesariamente ambas partículas se tengan que mover con velocidad constante. Entonces, si V1 y V2 dependen del tiempo, entonces la velocidad del centro masa cambia con el tiempo. Entonces Profe. podemos... Sí, cuéntame. ¿Qué significaba el RSM? Esa es la ubicación del centro masa del sistema partícula. Y el BSM es la velocidad, ¿o no? Es la velocidad del centro masa. Ya, gracias. Entonces, decíamos, bueno, si no Sí. necesariamente... ¿Sí? Se cumple lo mismo que en física 1, que para bajar es posición, velocidad, aceleración, y para subir había que integrar. Exactamente. Lo mismo. Ya. La velocidad es el cambio instantáneo de la posición respecto al tiempo, o sea, la derivada de la posición respecto al tiempo. Y la aceleración es el cambio instantáneo de la velocidad, o sea, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, si ambas partículas no se mueven con velocidad constante, entonces la velocidad del centro masa tampoco es constante. Entonces uno podría definir la aceleración del centro masa del sistema partícula. Entonces, la aceleración del centro masa del sistema de partículas es simplemente la derivada respecto al tiempo de la velocidad del ¿No hay un vasito de jugo? centro masa. Estoy en clase. ¿Estamos claros ahí? Entonces, tenemos que derivar la expresión Nada que anterior. hacer. Y Gracias. la derivada, hay un micrófono abierto, por favor. La derivada de la velocidad 1 es la aceleración de la partícula 1 y la derivada de la velocidad 2 es la aceleración de la partícula número 2. Entonces nos queda simplemente que la aceleración del centro masa es igual a m1 por a1, m2 por a2, y todo esto dividido por la suma de las masas. Si tuviésemos n partículas, entonces nos va a quedar que la aceleración del centro masa en general va a ser una sumatoria de mi a i más mi a i partido por una sumatoria de mi para n partículas. Entonces ahora lo que podemos mirar es lo siguiente. Miremos lo que tenemos acá. Eso es lo que obtuvimos para el sistema de dos partículas. Y esta es la aceleración del centro masa del sistema de esas dos partículas.
Entonces, nos damos cuenta que el producto M1A1 más M2A2 es lo mismo que M1 más M2 por la aceleración del centro masa. Pero M1 más M2 es la masa que tiene que cosa el sistema. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Sacamos la conclusión que la fuerza externa que actúa sobre el sistema es igual a la masa del sistema, en este caso M1 más M2, por la aceleración de su centro de masa. Entonces, la fuerza externa sobre un sistema se define como la masa por la aceleración de su centro de masa. O sea, desde el punto de vista de las fuerzas, entonces el sistema de partículas lo podemos considerar como una sola partícula, que tiene la masa de la totalidad del sistema por la aceleración de ese punto llamado centro de masa. No sé si quedó claro eso. Yo creo que sí. Y cuando hablamos de un sistema, en el fondo la suma de las fuerzas es la suma de la De, masa to- por la aceleración. de todas las fuerzas, la suma Sí. de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema va a ser igual a la masa por la aceleración de su centro de masa. ¿De acuerdo? Ya. Y si tratáramos como el choque entre partículas, no, ya. Sigamos. De la Sigamos. misma manera. De la misma manera. ¿Estamos? Está. Ya. Yo estoy bien. ¿Alguna consulta a los demás o estamos claros? Yo estoy claro, por lo menos, profe. Perfecto. ¿Se acuerdan la manera alternativa de definir la fuerza sobre una partícula? La manera alternativa era a través de una cantidad que se definió como momentum lineal. ¿Se acuerdan del momento lineal, no? Que se representaba por la letra P. Entonces, el momento lineal para una partícula se define como la masa que tiene la partícula por su velocidad. Entonces, para un sistema de partículas, el momento lineal de un sistema de partículas se define como la suma de los momentos lineales de cada una de las partículas que lo constituyen. Entonces aquí tenemos una sumatoria de I igual 1 a n, donde n es el número de partículas, de los productos mi b sub i. Entonces, la sumatoria de mi b sub i, ¿a qué se parece? Miremos bien esto. La velocidad, Profe, ¿puede retroceder un sí, segundo? sí, claro. Por favor. Profe, como que el punteo de las páginas no me deja ver la última frase. Ah, ya. Espérate. Entonces, tengo que fijarme en eso entonces. ¿Ahí se alcanza a ver? Sí, ahí sí se ve. Ya, Ahí sí, entonces profe, ya. gracias. La última línea no la puedo ocupar entonces. No se ve. ¿Profe, Esto va a en el subir esta centro no se clase? ve. ¿Ah? ¿Va a subir esta clase? Sí, sí, sí. Profe, pero justo en el centro no se ve. La última Justo, línea en los bordes lo puede escribir bien. espérate, no. Déjame ver qué pasa. A ver si lo corro para allá. ¿Eso es o hay algo más que no se vea?
¿Se escucha? Sí, profe. Ahí se ve todo. Sí, se ve todo bien. No. Sí, profe. Bien, perfecto. Pero fíjense que el término M sub I, B sub I se parece a lo siguiente. Ahora voy a escribir en general. La posición del centro masa para n partículas es la sumatoria de MI R sub I. Entonces, esto dividido por la sumatoria de M sub I. Entonces, la velocidad del centro masa es la derivada de eso. Entonces, esto es la sumatoria de M sub I, B sub I. Todo eso dividido por la sumatoria de M sub I. Pero la sumatoria de M sub I no es otra cosa que la masa, ¿no es cierto?, de todo el sistema. Entonces, la masa por la velocidad del centro masa es igual a la sumatoria de M sub I, B sub I. Y la sumatoria de M sub I, B sub I, es el momento lineal de todo el sistema de partículas. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el momento lineal del sistema de partículas también se puede escribir como la masa que tiene el sistema por la velocidad del centro masa que tiene el sistema. Bueno, y en términos del momentum lineal, hay una manera alternativa de definir el concepto de fuerza. La fuerza es igual a la variación del momento lineal respecto al tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros derivamos la expresión anterior, entonces vamos a tener la fuerza externa que actúa sobre el sistema, porque nos va a quedar la masa por la aceleración del centro masa, y esa es la fuerza externa. Entonces, finalmente, logramos escribir esto. La variación del momento lineal del sistema respecto al tiempo es igual a la fuerza externa que actúa sobre el sistema. ¿Y la variación de momento se llama impulso? ¿O estoy perdido? Te lo aclaro al tiro. Ya. Ahí. ¿Quedó claro eso? Profe. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, tú preguntabas sobre el impulso. Si la fuerza externa que actúa sobre un sistema tiene una corta duración temporal o se aplica durante un corto tiempo y es muy intensa, entonces eso va a producir un cambio de momento lineal intenso. Y el cambio de momento lineal intenso que se produce bajo la acción de una fuerza grande y que actúa durante muy pequeño tiempo, eso se conoce con el nombre de impulso. No sé si queda claro eso. Entonces, ¿qué es lo que es el impulso? Es una variación de momento lineal, pero que se genera en un instante de tiempo muy pequeño. A eso le llamamos impulso. No sé si quedó claro eso. Quedó claro, pero me gustaría saber cuál es como el... Si no fuera en un instante, ¿cuál sería el término correlativo? Simplemente ahí hablamos de variación de momento lineal. Por ejemplo, algo bien simple. Profe, tenía una duda de la página anterior. Sí, cuéntame. En la tercera línea,
cuando puso M de CM. ¿Sí? ¿Cómo pasó de esa línea a la otra? No entendí el reemplazo o lo que hizo. Porque fíjate que el momentum lineal del sistema es la sumatoria, ¿no es cierto? Ya. ¿De acuerdo? Sí, ahí sí. Y ahí pasamos al término que está allá. Gracias. Entonces, una cosa bien simple. Por ejemplo, un bloquecito que se mueve, no, aquí tengo activado esto, por eso, que se mueve sobre una superficie rugosa. ¿Hay fuerza externa? Sí, el roce. El roce. Por lo tanto, a medida que él se mueve, hay una variación de momento lineal, ¿no es cierto? Claro. Y esa fuerza actúa durante un intervalo de tiempo grande, porque el cuerpo se sigue moviendo sobre la superficie. Pero si tú piensas en una cosa así, por ejemplo, ponemos ahí una superficie. Pongamos ahí una superficie. Y, por ejemplo, tomamos una masita y la hacemos incidir sobre esa superficie con una cierta velocidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa masita va a encontrarse con la superficie y se va a reflejar. Entonces, esa partícula que colisionó con esa superficie experimentó un gran cambio de momento lineal, porque antes de llegar a la superficie se movía hacia la derecha y después que colisionó con la superficie se mueve hacia la izquierda. Entonces el cambio de momento lineal fue grande. ¿Y durante cuánto tiempo estuvo en contacto ese cuerpo con esa superficie? Podrían ser unas décimas de segundo o algo así. O sea, la fuerza que generó la superficie sobre el cuerpo durante la colisión duró muy poco tiempo. O sea, eso es una fuerza impulsiva y produjo un gran cambio de momento lineal. Entonces, cuando hablamos de impulso, nos referimos al cambio de momento lineal que se experimenta durante un intervalo de tiempo muy pequeño. Y si no, hablamos simplemente de variación de momento lineal. No sé si se aclaró algo de eso para el que hizo la consulta. Igual me cuesta, pero sí. Yo creo que sí, va a ser suficiente. ¿Crees tú sí? Mira, Hay que intentarlo. mira, hagamos algo fácil. No nos quedemos con la duda. Entonces, pensemos como en un rebote. Un rebote. Entonces pongamos aquí el suelo. Y desde una cierta altura h dejamos caer un cuerpo. Pongamos que esa altura es h. Entonces el cuerpo llega acá a colisionar con una velocidad inicial igual a ¿cuánto? Raíz de 2GH, ¿no es cierto? ¿Cierto? Si es que no hay fricción con el aire, esa es la velocidad con que llega. ¿Y en qué dirección va esa velocidad? Digamos la dirección menos J, si es que defino la dirección positiva J hacia arriba. Bueno, esta va a rebotar. Esta partícula va a rebotar. Y va a salir con una velocidad final. Si aproximamos a que la partícula llega a esa misma altura y queda en reposo, entonces la velocidad final tiene magnitud
raíz de 2GH también, ¿no es cierto? Y eso apunta en la dirección más J. Entonces, ¿cuánto es el cambio de momentum lineal que se produce? 100%. El delta P es el momentum final menos el momentum inicial. Entonces, delta P, vector, es M, raíz de 2GH, ¿no es cierto? Factor común. Y aquí, ¿cuánto tenemos? Es la final. La final es J, ¿no es cierto? Así es. Sí, y la inicial es menos J. Entonces, quedaría más J, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es la magnitud del cambio de momento lineal? La magnitud, ya sabemos hacia dónde apunta, hacia arriba. Yo J. O sea, el cuerpo recibe una fuerza hacia arriba. Por eso da la dirección J. Entonces, la magnitud del cambio de momento lineal es simplemente 2 veces M raíz de 2GH. Eso es cuánto cambia el momento lineal. Ya. Entonces, Y por otro lado, el momento lineal en cualquier momento, o sea, el momento lineal instantáneo, el impulso sería igual a la fuerza, claro, ahora evaluamos la fuerza. ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a la otra página. Entonces, el valor medio de la fuerza que obtuvo debería ser igual a la variación de momento lineal dividido por el intervalo de tiempo que actuó, digamos, esa fuerza. Entonces, ¿cuánto podríamos pensar que duró el contacto entre el objeto y la superficie? Podríamos pensar que podría ser del orden de las décimas de segundo, ¿no? Sí, pongámosle una décima de segundo para Ya, simplificar. entonces pongamos así del orden de 10 elevado a menos un segundo. Eso es más o menos. Entonces, la fuerza media sería como 20 veces m, todo eso aproximado, por raíz de 2g por h. Entonces, y me falta, ¿qué cosa? Me faltó la masa. Me faltó la masa. Eh, Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Y con eso podemos decir súper bien, intuitivamente que mientras más corto sea el choque, más rápido sea el choque, más más fuerza intensa la implicada fuerza. hay. Más intensa la Ya, fuerza. Entonces, ese 20 lo podríamos aproximar como a 10 por 10, ¿no? O sea, ese 20 que aproximado como 10 por 10. Pero ese claro. 10 lo podríamos aproximar a G, po. Más o menos. Y esto es M. Y esto es raíz de 2GH. Entonces, esa fuerza, Profe, ¿sí? ¿de dónde salió ese 20? Ese 20 sale de que la fuerza media sería el delta P dividido por 10 a la menos 1, que es la décima, ¿no es cierto? Décima de Ya. segundo que duró más o menos el choque. Entonces sube como 10 elevado a 1. ¿Sí? Ya, ya, perfecto. ¿Sí o no? Pero por qué 20 sería 10 por 10? Porque te queda así que la fuerza media sería delta P dividido por 10.
a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Y eso sube como 10, ¿no? Sí. Por el 2, entonces aparece el 20. ¿No serían 100? ¿Ah? ¿No serían 100, 10 por 10? Porque multiplico por 10 y divido por 10, ¿no? Ah, ya, sí, qué Sí. tontera, perdón, me confundí. No, no te Sí, preocupes. el 2 de ¿Ya? arriba, el 2 de arriba. ¿Ya? Ujú. Ya, entonces estamos con ese factor como 20. Entonces, esto es algo así como, fíjate, mg, Pero, profe, ¿sí? ¿por qué se aproxima 20 a 100? ¿Cómo? ¿O por qué aproximó 20 a 100? Ah, me faltó, ¿qué es lo que me faltó? Espérense, algo hice mal entonces. No, ¿qué es lo que hice mal? Espera, deja ubicarme. El 20, Que ese G, ¿cierto? El 20. sí, Ah, no, aquí donde está mal esto. Sí, esto está mal, sí. Ya, ahora sí que te entiendo. Tenemos el Debería ser 20, ¿no? 2G, ¿o no? Claro, Sí, es 2, ahí sí. Es 2 mg. Ahí sí, sí. ahí aproximado. Y eso es raíz de 2GH. Ahí tenía ese error. Ahí. Entonces, esta fuerza es 2 veces raíz de 2G por H por mg. profe, ¿Mm? ¿me podría hablar un poquito de la interpretación física de por qué ese 10 que había dando vueltas lo cambiamos a G? Porque recuerda que el G es como 9,8, ¿no? Sí, pues, está claro, sí, sí. Entonces el 10 lo estoy usando como G nomás, para tener una idea. Ah, ya, pero no es que haya un No, motivo en el sistema que... no, es solamente para tener una idea de cuánto es la fuerza en comparación con su peso. Ya, gracias, profe. Entonces acá lo que tenemos es el peso. Entonces esta fuerza media es este término por el peso. Entonces, por ejemplo, si lo dejamos caer para que sea simple, desde una altura del orden de 1 metro, entonces la raíz, ¿cuánto vale? La raíz es aproximadamente, G vale como 10, ¿no es cierto? Raíz de 20, ¿no? Más o menos. La raíz se transforma en raíz de 20. ¿Y cuánto es raíz de 20? Aproximado. ¿Tienes cómo 4, calcular? 2 raíz de 5. ¿Ah? 2 raíz de 5. Sí, pero ¿el numerito cuánto da? ¿Tienes cómo calcularlo? Para tener una idea. Es 4,5 más o menos. 4,47. 4,5. Y eso hay que multiplicarlo por 2 más o menos, ¿no? Entonces, eso da como 9. Así que podríamos decir que en forma bien aproximada, ¿no es cierto? Para este caso, la fuerza media es como 10 veces. G. Como No, 10 G, veces. G, otra G. Otra G. ¿Ah? Otra G, pongámosle. Como 9 veces. Ahí. ¿Qué cosa? El peso. Como 9 veces el peso. Ah, bueno. Incluso puede ser más porque el tiempo, yo creo que fue exagerado la décima segunda. Podría ser menor ese tiempo. Entonces, esa fuerza que se generó ahí en el choque es equivalente como a 9, 10 veces el peso del cuerpo. De una fuerza grande. Pero ese es el valor medio. El pico de la fuerza fue mucho más grande. ¿Cómo lo calculamos? ¿Qué cosa? El pico de la fuerza. El pico de la fuerza, para poder calcularlo, lo que uno tendría que conocer las propiedades de elasticidad que tiene el objeto. Cuando empieza a colisionar se comienza a deformar. Entonces, si uno conoce las propiedades elásticas del objeto, entonces puede determinar, estimar uno
cuánto vale el pico de la fuerza. Entonces, por ejemplo, si uno se deja caer desde una cierta altura, entonces, para que la fuerza del impacto no sea muy grande, lo que tenemos que hacer es que la colisión dure el mayor tiempo posible. Entonces, flexionamos nuestras piernas de tal manera de aumentar el tiempo que dura la colisión. No sé si me explico bien. Sí, sí. Por ejemplo, ¿por qué se usa, entre paréntesis, un guante box en ese deporte? Imagínense un golpe seco. Como La para no duración, quebrarse los nudillos. claro, la duración temporal es muy pequeña. Entonces, cuando, ¿no es cierto?, aplicamos un golpe con un guante box, entonces el guante se comienza a deformar. Y lo que está haciendo simplemente es aumentar el intervalo de tiempo que dura la colisión. Y eso hace que la fuerza que se genera ahí disminuya en intensidad. ¿Dónde se ocupa eso mucho? Hoy en seguridad de automóviles. Las carrocerías se programan de tal manera que se produzcan deformaciones. Entonces, la deformación que se va produciendo en una colisión hace que el tiempo de la colisión dure más. Y eso disminuye entonces el tamaño de la fuerza impulsiva. No sé si de alguna manera quedó claro lo que se entiende por una fuerza impulsiva. ¿Una fuerza qué? Impulsiva. Impulsiva, sí. Sí, o sea, a mí me quedó claro, pero no tenía claro el nombre. Ya. Entonces, una fuerza impulsiva es una fuerza que dura poco tiempo y produce un cambio de momento lineal que uno le da el nombre de impulso. Esa es la diferencia entre el cambio de momento lineal y a lo que llamamos impulso. Muchas gracias, profesor. Cuando saltamos, ¿qué es lo que hacemos? Decimos comúnmente. Que te impulsas. Nos impulsamos, claro. Entonces obtenemos una fuerza muy grande. Si ustedes, por ejemplo, toman un hilo y lo traccionan, ¿es posible cortarlo? Sí, Sí, pero nos cuesta, ¿no? sí. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tomamos el hilo entre las dos manos y movemos una sola mano violentamente? Se corta fácilmente, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué se corta fácilmente? Porque se produce, ¿qué cosa? Una fuerza ahí impulsiva muy grande. ¿De acuerdo? Esa es la cosa. Bueno. Y se me cayó el lápiz. ¿Qué pasa si la fuerza externa que actúa sobre un sistema es cero? O sea, pueden haber varias fuerzas actuando y puede ocurrir que la suma vectorial de todas esas fuerzas sea igual a cero. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Que un sistema variable, la energía se ¿Se conserva. puede formar el objeto o puede quedarse quieto? O sea, en ambas va a estar quieto, pero se Ya, puede pero formar o no. perfecto, pero sin tomar los efectos de formación. Ver nada más que el problema dinámico. Que son, un La sistema velocidad, el equilibrado. impulso y todos esos valores son cero también. Si la fuerza externa, O no. O quizás está en movimiento, pero constante. claro, si la fuerza externa es igual a cero, ¿no es cierto? La suma de todas las fuerzas se cancela. Entonces, lo que vamos a tener que la variación del momento lineal del sistema respecto al tiempo es igual a cero. ¿Y qué significa que la variación del momento lineal del sistema respecto al tiempo sea igual a cero? Conservación de la energía. No. Se conserva el momento lineal del sistema es constante. O equivalentemente, se conserva el momento lineal del sistema.
del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, uno podría imaginar lo siguiente. Imagínense que acá tenemos una superficie y acá ponemos, qué sé yo, nos instalamos ahí en esa superficie, apoyado de alguna manera, y supongamos que la cosa está muy bien lubricada, entonces supongamos que no hay fricción. Idealicemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos podemos desplazar? Cuando nosotros caminamos en una dirección, ¿qué es lo que hacemos? Empujamos al suelo en la dirección opuesta. Y esa fuerza la podemos obtener a partir de la fricción. Entonces, si no hay fricción, entonces no nos podemos desplazar sobre una superficie. No sé si quedó claro eso. ¿Se Sí, entiende esa profe. idea? Entonces, hay una manera alternativa. Si tenemos ausencia de fuerzas externas, entonces nosotros nos podemos desplazar haciendo algo más o menos como lo siguiente. Entonces, imaginemos que estamos acá y acá nosotros tenemos un objeto ahí. Y no podemos obtener fuerzas externas a partir del suelo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos aplicar una fuerza sobre ese objeto de tal manera que ese objeto se mueva en esa dirección, una cierta velocidad de 1. Y acá estamos nosotros ya sin el objeto. Entonces, nosotros nos vamos a mover hacia allá con una velocidad p sub 2. Entonces, el momento lineal de ese sistema formado por el objeto y nosotros se debe conservar, ¿no? Sí. Sí. Entonces, si nosotros expulsamos masa en una dirección, entonces nosotros saldremos en una dirección opuesta. Y a eso le podríamos dar el nombre como propulsión. Y ese es el sistema que se usa en cohetería, en aviones, ¿no es cierto? Se expulsa masa a gran velocidad en una dirección contraria a la que uno se puede mover. No sé Hay si un quedó capítulo claro. súper... A ¿Perdón? mí me quedó claro porque lo he visto. Ya. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces esa es una manera de propulsarse. Entonces uno podría tener un pequeño modelo simple ahí de cohetería. Entonces podríamos pensar así. ¿Va a ser un ejemplo? Sí. Yo quiero darlo. Hay un capítulo de Love, Death and Robots donde un astronauta sin querer se suelta y queda flotando, alejándose muy, muy despacio ¿Ya? de la Estación Espacial Internacional. ¿Y qué hace? Con un cinturón se aprieta un brazo, se Ya. saca el guante, se le congela el brazo, se lo rompe y ocupa el pedazo de brazo que se le congeló para tirarlo y con la propulsión de tirar ese pedazo de masa, salvar su vida y volver a agarrarse de la Ya. de la Sí, claro. estación. Claro, es parecido a eso que tenemos ahí arriba. El mismo principio. Pero podemos evaluar algo simple. Para que no sea tan tétrico, ¿no? Un poco extremo, Sí, parece. sí, Se salvó, le queda poco oxígeno. sí. Bueno, Sí, no, sí, igual súper bueno. Si me llega a pasar, lo voy a tener en cuenta, puedo salvar mi vida, eso. ya, pero en una de esas no va a estar nunca ahí. Entonces supongamos que esto tiene una masa m y vamos a lanzar en una dirección opuesta una cierta masa delta m.
Y todo esto en algún instante se está moviendo en esa dirección, porque ya se ha lanzado masa. Entonces, uno podría calcular el momento lineal que tiene eso en ese tiempo t. Entonces, el momento lineal, ¿no es cierto?, tiene magnitud la masa más delta m, y todo eso por la velocidad que tiene en ese instante. Entonces, en otro instante posterior, entonces uno puede suponer que acá nos quedó solamente la masa m, y en esta dirección, Más tarde vamos a sentar a ver mi clave en de esa dirección, entonces lanzamos la masa delta m. Hay un micrófono abierto. Está hablando, Nicolás Parenco, el micrófono. está hablando una señora. Entonces, lanzamos esa masa delta m hacia la izquierda. Entonces, esto, como el momento lineal se tiene que conservar, esto tiene que haber aumentado su velocidad a un valor b más delta b. B más delta b. Y esta velocidad la vamos a llamar b sub e, relativa a la masa m. Entonces, Profe, no sabe si lo puede mutear usted. es que, Sí, pucha, profe, usted es lo puede responsabilidad de cada uno. Dijimos en un comienzo que todos iban a estar sin el micrófono y lo prenden solamente para hacer consultas. Pero igual lo puede mutear Yo no usted. sé quién es. Es que pudo haber sido sin querer, profe. Sí, pero es que mantengamos el micrófono apagado y prendámoslo. Sí, yo entiendo que fue sin querer, pero prendámoslo cuando queremos hablar nomás. Ese es el punto. ¿Ya? Es que yo creo que Nicolás Fahrenkrog no está atendiendo a la clase y está con el computador en silencio. Como que solo se metió, así que por favor, mutéelo porque él no está en la clase. ¿Quién es Solo el que está su está micrófono hablando? prendido. Mira, si usted se mete a la parte de participante, ¿Ya? a cualquier persona que esté ahí, usted la puede mutear haciendo clic en el símbolo del micrófono. Los que lo tienen en rojo, está la ¿Ya? cámara y el micrófono. Los que tienen en rojo con la flechita, es porque lo tienen apagado. Y si lo tienen en gris, sin la raya, ahí, eso. Ahí era Nicolás, parece. Eso. Ya. Se acaba el problema. Muchas gracias. De nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Eso es la velocidad que tiene este cuerpo que lanzamos en dirección opuesta al movimiento, pero esta velocidad es relativa a la velocidad que tiene la masa respecto a un punto fijo. Entonces, el momento lineal se tiene que conservar porque no hay fuerza externa en esa dirección. Así que en otro instante, el momento lineal tiene que tener el mismo valor y va a ser m factor de b más delta b más el momento lineal que tiene la partícula que lanzamos, pero su velocidad medida respecto de tierra. Entonces, más delta m por la velocidad que sería b menos la velocidad con que fue lanzada. Esa sería la velocidad relativa respecto de tierra. Entonces, el momentum inicial tiene que ser igual al momentum final. Entonces, podemos igualar esas dos cosas. Entonces nos queda la siguiente ecuación. M más delta M
por B, eso tiene que ser igual a M por eso que está ahí. Bueno, ahí hay algunos términos ahí que se van a cancelar. Entonces, cancelamos y llegamos, ¿no es cierto?, a que 0 tiene que ser igual a M delta B menos delta M por la velocidad con que está escapando eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la masa que se lanzó es justamente igual al cambio de masa que tuvo el sistema original. Entonces, este delta M lo podemos escribir como menos delta M. O sea, la masa M disminuyó exactamente lo mismo de la cantidad de masa que se lanzó. Entonces nos queda la siguiente ecuación. Si ahora tomamos un intervalo de tiempo pequeño en el que ocurrió ese lanzamiento, entonces delta B se transforma en una cantidad pequeña de B y delta M se transforma en una cantidad pequeña de M, la cantidad diferencial. Entonces nos queda que dB va a ser igual a menos B sub E por dm partido por M. A eso se llega fácilmente. Entonces ahora podemos integrar. Y la integral del lado izquierdo es simplemente nos da el cambio de velocidad que se produce al producir o al lanzar esa cantidad de masa de M. Y la integral, ¿no es cierto?, del lado derecho es simplemente logaritmo natural. Entonces, ¿cómo nos queda? La velocidad V menos la velocidad inicial, que sería esa integral. Entonces, esto va a ser igual a B sub E, y voy a invertir los límites de integración. Entonces va a ser logaritmo natural de la masa inicial partido por la masa final. Entonces, eso nos da el cambio de qué cosa de velocidad que se va produciendo. Eso es más o menos lo que funciona en propulsión. Ahora, ¿cómo se puede calcular la fuerza impulsiva? Eso daría el cambio de velocidad. Entonces, podemos pensar de la siguiente manera. Para la fuerza impulsiva. Profe, ¿puede volver atrás un rato, por favor? Sí, claro. Gracias. Listo, profe, gracias. Ya. Entonces, veamos la fuerza impulsiva que va a sentir eso. Entonces, si aquí está saliendo una masa de M con una velocidad V sub E, entonces eso nos da, digamos, el cambio de momento lineal. O el cambio de momento lineal que está sintiendo eso, que tiene que ser igual al cambio de momento lineal que siente el rectángulo que dibujamos ahí, que sería el sistema. Y la fuerza es simplemente la variación del momento lineal
respecto del tiempo. O sea, dm por v. Entonces, la velocidad, si la velocidad escape es constante, ¿no es cierto? Entonces nos queda que la fuerza tiene magnitud igual a la velocidad de escape por la cantidad de masa que se está liberando por unidad de tiempo. Esta es la fuerza generada. Mientras mayor sea el ritmo, ¿no es cierto?, con que se lanza masa por unidad de tiempo, entonces mayor va a ser la fuerza que se logra. Eso es más o menos en forma aproximada. No sé si les quedó claro esto. O sea, matemáticamente el concepto se entiende. ¿Ya? Ahora sería tener un ejercicio. Bueno, en el libro van a encontrar ejercicios. Probablemente en taller también hagan ejercicios de esto. Me Hay- complica un poco, profe, porque en el taller tenemos como estos controles, como que todo el rato es control, y en la clase es como todo el rato